Esto es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. En Los Ángeles se encendió una ola de protestas con el eco de sirenas, consignas y un ambiente cargado de mucha tensión. La ciudad californiana vivió una de las jornadas más intensas en materia migratoria de los últimos años. Todo comenzó el viernes 6 de junio, cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas realizaron redadas en varios vecindarios con altas concentraciones de migrantes. Al menos 45 personas fueron detenidas. La respuesta no tardó y las calles se llenaron de manifestantes, en su mayoría mexicanos, quienes ondeaban la bandera tricolor como un símbolo de resistencia. Las imágenes de una patrulla incendiada y los enfrentamientos con la policía recorrieron el mundo y se convirtieron en un nuevo capítulo en la lucha contra las políticas antimigrantes del presidente Donald Trump, quien ordenó el despliegue de 2,000 elementos de la Guardia Nacional. La situación escaló rápidamente. Mientras la comunidad migrante expresaba su hartazgo y miedo, la Cancillería mexicana, a través de un comunicado, condenó la criminalización de la migración y llamó a atender el fenómeno de forma humana y con corresponsabilidad regional. Pero las tensiones no se quedaron solamente en las calles. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de alentar las protestas, una declaración que fue desmentida de inmediato por la mandataria mexicana, quien calificó la acusación como absolutamente falsa y reafirmó su rechazo a las manifestaciones violentas. Por otro lado, las especulaciones sobre si las protestas no fueron previamente pensadas por el mismo gobierno estadounidense para poder legitimar el uso de la fuerza policíaca no se han hecho esperar, pues entre los manifestantes se puede observar a algunos individuos con el rostro cubierto, ondeando la bandera mexicana y con una banda en el brazo con el emblema de Hamas, el grupo militar que mantiene un conflicto armado con Israel desde hace un par de años. Lo que sucede en Los Ángeles es un fenómeno que podría dividir opiniones, pero es un hecho que refleja una herida entre dos países que comparten mucho más que miles de kilómetros de frontera. El Mundial de Fútbol de la FIFA está a un año de inaugurarse en la Ciudad de México, una de las 16 sedes que tendrá la competencia en esta edición, que por primera vez en su historia estará repartida en 3 países: México, Estados Unidos y Canadá. Los retos por venir no son menores, pues como acabamos de escuchar, la situación política actual en Estados Unidos augura ciudades agitadas o cuando menos atravesadas por la inconformidad frente a un gobierno, el de Donald Trump, que claramente ha elegido la vía de la agitación continua para legitimarse. En México, por otro lado, la situación es quizá un tanto más compleja y para nada menor. Tanto el gobierno federal como los gobiernos locales de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey anunciaron programas y trabajos en ámbitos como la movilidad, el espacio público y la cultura, particularmente en vista de los 5 millones de turistas que, se calcula, llegarán al país con motivo de la justa deportiva. Sin embargo, cabe preguntarse si estas acciones serán suficientes para encarar problemas serios del país, como la presencia casi ubicua del crimen organizado en el territorio nacional, las carencias evidentes en el transporte público de las ciudades mencionadas e incluso una posible insuficiencia hotelera que algunos expertos de dicha industria están previendo. ¿Qué pasará de aquí a un año? ¿El Mundial de Fútbol se desarrollará en calma, como se dice? ¿O quizá estas contradicciones en que vivimos actualmente se agudizarán todavía más y tendrán un efecto sobre la competencia y el espectáculo? Tenemos 365 días para descubrirlo. Que pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria. En Argentina, la política vuelve a sacudirse con fuerza. Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y figura clave en Argentina, fue condenada por corrupción. La Corte Suprema ratificó una sentencia que no solo la condenó a 6 años de prisión, sino que la inhabilita de por vida para ocupar cargos públicos. Una decisión que llega cuando Cristina había anunciado su candidatura a la legislatura bonaerense. Y claro, para muchos la veían como una movida estratégica para recuperar fueros. Ahora, aunque la condena contempla prisión efectiva, es poco probable que termine en una cárcel común. Tiene 72 años y en Argentina eso suele traducirse en arresto domiciliario. Pero más allá de lo legal, esto es un quiebre simbólico. Para unos, representa justicia ante años de corrupción. Para otros, es una muestra de persecución política. Mientras Milei celebra el fallo con un escueto de justicia, sus seguidores vuelven a las calles y el país se parte una vez más entre quienes ven a Cristina como una villana y quienes la recuerdan con la voz del Estado presente. Lo cierto es que, culpable o no, esta condena no cierra una etapa, la abre y deja al país frente a una grieta que, lejos de cicatrizar, parece seguir profundizándose.
En 2025, la inteligencia artificial ya no es solamente una herramienta para hacer más rápidas nuestras tareas. Su papel se ha transformado y ahora llega a un espacio mucho más profundo, nuestras emociones. Un análisis publicado en el Harvard Business Review reveló que el uso más popular de la inteligencia artificial este año no es la productividad, ni la creación de contenido, y tampoco lo es la generación de ideas. Es el apoyo emocional, el acompañamiento personal. Hablar con alguien, aunque ese alguien no sea humano, se ha convertido en algo cotidiano. El estudio, presentado por el experto Mark Saul Sanders, muestra un cambio de enfoque. Las personas ya no solo interactúan con la inteligencia artificial para hacer más, sino para sentirse mejor, para ordenar su mente, para encontrar consuelo o incluso un poco de sentido en la rutina. Dos funciones nuevas escalaron rápidamente entre las más utilizadas: organizar la vida diaria y buscar un propósito. Estas funciones no estaban en la lista hasta hace un par de años, pero hoy están en el centro. Y eso dice mucho. La gente ya no le pide a la tecnología solo eficiencia, le pide dirección, pero no todo es entusiasmo. También ha crecido la mirada crítica, donde los usuarios se preguntan: ¿quién diseña estas herramientas? ¿Con qué fines y bajo qué intereses? Hay conciencia de que la inteligencia artificial puede tener sesgos, que puede influir en nuestras decisiones de formas que no siempre entendemos, y sin embargo, las usamos. En la salud, en lo legal, en la terapia. Hoy, la inteligencia artificial ya no es solamente lo que usamos, es también lo que nos acompaña, nos organiza, nos escucha y en cierta forma nos refleja. Pero, ¿le confiarías tu salud mental a una inteligencia artificial? ¿Quieres ver milagros? Siéntate a escuchar una junta de Alcohólicos Anónimos. Esta semana, el 10 de junio, se cumplieron 90 años de la fundación de Alcohólicos Anónimos, una organización no exenta de polémica que, sin embargo, innegablemente ha ayudado a muchísimas personas a lo largo de su historia. Fundado en 1935 por Bill Wilson y Bob Smith, mejor conocidos como Bill W. y Dr. Bob, este grupo de ayuda mutua frente a la adicción al alcohol tiene una curiosa conexión con la psicología desarrollada y practicada por Carl Jung, probablemente el discípulo más famoso de Sigmund Freud, y también el ángel rebelde del psicoanálisis que eligió romper con su maestro y tomar el camino de las ciencias ocultas, el esoterismo y la espiritualidad. De algún modo, esa elección de Jung determinó como por efecto mariposa el surgimiento de Alcohólicos Anónimos, pues uno de sus pacientes, el empresario estadounidense Rowland Hazard, alcohólico y redento, intentó curarse de su adicción en 2 ocasiones con Jung. Primero, en un tratamiento en Zúrich que duró cerca de un año, y después en una visita posterior que hizo al médico luego de recaer. En esa segunda ocasión, Jung prácticamente desahució a Hazard, pues le dijo que el último recurso que podía intentar era una conversión espiritual con un grupo religioso. Hazard se acercó entonces al Oxford Group, una organización cristiana de influencia luterana y evangélica, con el que efectivamente pudo alejarse del alcohol y mantener la sobriedad por el resto de su vida. En aquel grupo, Hazard conoció a Evie Thatcher, también alcohólico y amigo y patrocinador de Bill Wilson. Por influencia de Hazard, Thatcher fue convenciendo a su amigo de dejar de beber, hablándole de las enseñanzas aprendidas en el grupo Oxford. Aunque con reticencia, Wilson aceptó los consejos de Thatcher e indirectamente la influencia de Jung que Hazard había recibido durante su tiempo con el médico suizo. De esta manera, un tanto azarosa, el ascendente de Jung en Alcohólicos Anónimos se fue asentando. Wilson se carteó en numerosas ocasiones con el médico suizo, hablándole de los progresos en la organización y de cómo la idea junguiana de dejar vencer el ego se convirtió en parte fundamental del método de ayuda en Alcohólicos Anónimos. Dicen que el miedo también es una forma de fe, y si hay una fecha que lo prueba, es esta, Viernes 13. Esa combinación que parece inofensiva, pero que se arrastra por los calendarios como una sombra. No es solo superstición, es símbolo, trauma y película de culto. El número 13 ya cargaba con su propio estigma desde hace siglos. En el Valhalla, Loki llegó como el invitado número 13 y trajo muerte. En la última cena, Judas fue el número 13 y ya sabemos cómo terminó. Y si a eso le sumas que la crucifixión fue un día viernes... Además, hay una historia que muchos olvidan. El viernes 13 de octubre de 1307, cientos de caballeros templarios fueron arrestados y torturados por la corona francesa. Dicen que ahí empezó todo, que el miedo tomó forma y no volvió a soltarnos. Años después, en 1980, el cine le dio rostro. Viernes 13 nos presentó a Jason Borges, máscara de hockey, machete y un trauma que emerge desde lo profundo para castigarnos. Desde entonces, el Viernes 13 se convirtió en un ritual.
Hay quienes lo temen y quienes lo celebran. Por ejemplo, ¿sabías que en Estados Unidos los estudios de tatuajes hacen promos especiales ese día? Y en Finlandia lo usan para promover prevenciones de accidentes. Curioso, ¿no? A veces el miedo también protege. El viernes 13 no es solo una fecha maldita, es un espejo de nuestras obsesiones, una forma de ponerle nombre al caos, una excusa para creer que el destino, como Jason, puede estar ahí, esperando. Pero que tal vez, y solo tal vez, podemos anticiparlo. Esto fue Las Olas de la Semana, un podcast de Pijama Surf con las voces de Carolina de la Torre y Yael Zárate en la redacción, Juan Pablo Carrillo, editor, y producido por Jonathan Zárate.